Buen día, queridos estudiantes. Pues el día de hoy, entonces, vamos a continuar con las sesiones correspondientes a el curso de biología. Vamos a ver entonces el día de hoy el tema número 3. De verdad, me da mucho gusto poderles apoyar, poderles servir y poderles saludar a través de este medio. De una vez voy a iniciar entonces el tema del día de hoy y vamos nosotros a ver este tema tan importante en lo que es el estudio de toda ciencia, como lo es el método científico. Desde luego, las tres grandes ciencias, la biología, la química y la física, pues hacen uso indiscutiblemente del método científico. Así pues que vamos a iniciar con algunas características previas y ya para finalizar, los pasos que lleva este proceso del método científico. Por acá dice, pues, sin ciencia no hay cultura, es decir, que si la humanidad no se mueve descubriendo nuevos conocimientos, pues la cultura, todo ese proceso del avance, de encontrar nuevas alternativas, pues se queda estancado. Entonces, el método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos tanto físicos del mundo y permitan obtener también con estos conocimientos aplicaciones útiles a la humanidad de manera muy general en todos los ámbitos de nuestro existir acá en este planeta. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. Pues bueno, es indiscutible, como les decía al principio, que el método científico tenga protagonismo, es como el centro de toda esta parte para el estudio, en este caso, de la biología, ya que es una ciencia experimental, es decir, que van a surgir fenómenos y que estos deben de ser explicados a través de este sistema llamado método científico. Muy bien, vamos a ver entonces. Toda investigación científica se somete siempre a una prueba de la verdad. Ese es el fin que tiene el método científico como herramienta. Este lleva a cabo procesos, claro, lleva por ahí pasos que llevan a los científicos a verdades que de alguna manera no son absolutas, pero que son verdades que son aceptadas porque de alguna manera ya se han comprobado, ya se han de alguna manera experimentado, ya hay experiencias acerca de los fenómenos particulares que se van a presentar en el ámbito, en este sentido, de la biología, también de la química, de la física y desde luego de otras ciencias, pero en el caso de lo que nosotros estamos estudiando, esta ciencia natural llamada biología, que estudia la vida, desde luego. Entonces, esa prueba de verdad consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados mediante la experimentación por cualquier persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se cumplen. Es decir, que es un libro abierto cuando se hacen las investigaciones, por ahí hay hipótesis que llegan por ahí a algunas conclusiones y formulan sus teorías porque ya lo han experimentado, pero que de alguna manera son refutables, es decir, pueden tener de alguna manera modificaciones, pueden de alguna manera ser votadas esas teorías o pueden de ser ampliadas también. Por aquí los inventos de la edad contemporánea, ¿verdad? Todo esto ha llevado a un proceso de investigación donde se hizo uso del método científico como lo es pues la invención de la bombilla, ¿verdad? Esa iluminación cuando llega la oscuridad, por ahí el señor Edison, pues él hizo varias pruebas, experimentó acerca de este instrumento, de esta herramienta que ahora nos sirve, ¿verdad? Por ahí tenemos también el teléfono, ¿verdad? Que es indiscutiblemente pues una herramienta ahora que ha ido evolucionando hasta llegar a estos aparatos digitales que nosotros tenemos ahora, que nos simplifican muchas actividades. La invención del avión,
la comunicación, las telecomunicaciones a través del internet, la radio, en el campo propiamente de la medicina, por ahí la penicilina, ¿verdad? Que por ahí este señor Alexander Fleming logró de alguna manera descubrir, observó esa parte, comprobó y ya lo sacó como una teoría, que esa sustancia extraída de ese hongo, pues combatía infecciones severas. Vamos a ver entonces por acá algunas características que tiene el método científico. ¿Sí? Por ahí el método científico es una forma de investigar que nace en el siglo XVII aproximadamente, aunque en la antigüedad también se hacía uso del método científico, aunque no tenían por ahí claro conocimiento de qué se trataba esa herramienta científica, ¿verdad? Podemos decir entonces que el primero, tal vez de la era contemporánea, el primero que utilizó este método fue Galileo, aunque antes que él, Leonardo da Vinci y otros analizaron la realidad con métodos que se aproximaban a esta parte de explicaciones de una manera sistemática. Un método no dogmático, no es un dogma, es decir, algo que todos deben de seguir, no, sino que el método científico no es dogmático ya que se basa en leyes deducidas por el hombre y no en principios supuestamente revelados, ¿verdad? Eso quedará por ahí en otra parte, pues de la teología, de las creencias en ciertas religiones, en ciertas doctrinas, donde se van a dar dogmas. Y ahí trabaja un poco ya la parte de la fe y otras situaciones que no caben dentro de la parte, digamos, material del estudio de los fenómenos. Sus leyes son siempre rechazadas si los hechos contradicen lo que se afirma. Su validez la confirma la experiencia diaria de su uso. Por ejemplo, en la antigüedad, por ahí habían teorías acerca del origen de de alguna situación de vida. Por ahí teníamos nosotros la teoría de la generación espontánea. Por ahí habían algunas creencias que, eh, pues sus enunciados decían que por ahí algunos organismos surgían de la basura, eran creencias que se tenían, algunas teorías por ahí, pero vinieron otros personajes, otros científicos y votaron esas teorías por medio de experimentos que lograban explicar que eso no era de esa manera como lo hizo este señor Ferdi, que él tenía hizo su experimento acerca de las moscas, por ahí con un pedazo de carne, él dejó uno al descubierto, otro lo tapó, por ahí entonces él observó que por ahí se engusanaba, por decirlo de alguna manera, y surgían moscas, ¿verdad? Entonces no era que de la carne propiamente vinieran o surgieran los organismos, sino que él explicó que ahí se dejaban las otros organismos ya preexistente, las moscas se iban a parar ahí, llevaban ciertas bacterias y entonces o dejaban algunos huevecillos y por ahí surgía la existencia de esos nuevos organismos que entonces vino y votó la teoría de que surgían de una manera espontánea, ¿verdad? También es un método que se construye estableciendo relaciones entre observables y no a partir de certezas absolutas, es decir, no hay verdades absolutas. Este enunciado se basa en esa parte. No hay certezas, no hay verdades absolutas, sino que siempre está el científico observando y puede, como le decía anteriormente, puede modificar esa situación, esas teorías, esas certezas que se han planteado y que de alguna manera tienen cierta parte de verdad, pero que de alguna manera se pueden modificar. Un método que usa las matemáticas como herramienta para establecer una relación entre las variables. La matemática es la reina de todas las ciencias y para esta parte del uso del método científico hay que dejar registros numéricos. Hay algunas variables, más adelante vamos a ver por ahí un ejercicio donde se implementa la matemática, es decir, como parte, como estudio, es necesaria la matemática para el buen uso del método científico. También es un método con el que se pueden obtener leyes que constituyen la única manera de adivinar el futuro y conocer el pasado lejano. Es decir, aquí no hay magia,
Aquí no hay magia. Aquí, de alguna manera, por medio de los experimentos, de los estudios, de los hallazgos, se ha logrado determinar ciertas condiciones que pueden suceder, ¿sí? Se anteponen digamos, hacer algún vaticinio por ahí respecto, por ejemplo, al clima, cómo va a estar nuestro planeta aproximadamente en una década en cuanto a la situación del clima, es todos esos fenómenos naturales que pues el hombre, los científicos han venido estudiando y ellos hacen las predicciones, pero no de manera como que si tuvieran por ahí una bola de cristal para ver qué es lo que va a pasar. Hacen sus probabilidades eh, basados en los estudios científicos. Y también hacen las situaciones, por ejemplo, cómo desaparecieron los dinosaurios, por ejemplo, que sí existieron, desde luego, no es no son historietas, no son algún mito, sino que se ha descubierto que en realidad estos organismos y otros también han existido y que de alguna manera dejaron vestigios que los científicos, a través del método científico, desde luego, han logrado determinar qué es lo que ha pasado más allá de la época donde estamos, millones de años atrás. Ellos logran conocer el pasado, pero no porque tengan algo de alguna magia por ahí, sino que es a través de los estudios correspondientes. Podremos saber qué le va a suceder a una variable si logramos expresarla en función de una variable t, dando valores a t, sabremos el valor de la variable en el futuro o en el pasado. También es un método que deduce leyes que no se ajustan al sentido común y hace cosas increíbles como ver a distancia, por ejemplo, ir a la luna. Ahorita mismo se están haciendo por ahí algunos avances en cuanto al cosmos y todos esos descubrimientos de algunos planetas donde posiblemente se podría llevar a cabo el desarrollo de la vida, pero no es porque únicamente lo tengan así como una idea eh, pues mágica, una idea solo porque se les ocurre, sino que ya se hacen por ahí algunas observaciones, entonces ya se deducen ciertas situaciones que posiblemente pudieran darse. Entonces ahí todavía falta hacer otro proceso para explicar y darse cuenta de que lo que se deduce, es decir, lo que se piensa de una manera racional y lógica, puede llegar a suceder, pero esto todavía está en estudio, no se hace deliberadamente. Los dos modelos del método científico, experimental y teórico, vean ustedes, el experimental es el método que más se utiliza en el campo, digamos, del estudio de la ciencia. El método experimental o también llamado inductivo. Sí, induce, ¿verdad? Por ahí alguna experiencia induce a hacer ciertos hallazgos, ciertas aseveraciones respecto a algún fenómeno determinado. Por ejemplo, acá dice en cuanto a un poco de teoría en este sentido, dice, es el más utilizado y el que se desarrolla de forma más completa en este tema del campo de la ciencia, porque hay experiencia, se comprueba a través de la experiencia. El otro método también es complemento, pero el más utilizado por tener un poco más de certeza por la experiencia que se adquiere a través de este método, es que es el más utilizado y de alguna manera es el que indudablemente lleva a verdades, no absolutas, pero sí a verdades que tienen esencia de estudio. De niños, por ejemplo, aprendemos así. Al hacer una observación, nuestros sensores, es decir, los sentidos, mandan los impulsos originados en la corteza cerebral, toda esa parte fina de las capas de las neuronas que recubre el cerebro de los mamíferos y que se formó hace 1 millón de años aproximadamente. Y aquí se crea nuestra imagen del mundo y se hacen las predicciones sobre su funcionamiento. Es decir, por ahí nosotros percibimos de niños y entonces vamos adquiriendo toda esa experiencia a través de situaciones que se dan. Uno va aprendiendo de una manera inductiva por percepciones, ¿verdad? Uno dice, bueno, el fuego quema, no me le acerco, por ahí el agua se endulza, no se le agrega sal, sino se endulza, entonces uno ya sabe por experiencia que así se tiene que hacer, que es agradable, porque los sentidos
me hacen esa predicción a través de la experiencia. Entonces, probando nuestras predicciones, vamos formando y mejorando nuestro esquema del mundo. El científico, bien porque desea entender un fenómeno aún no explicado, o bien para desarrollar más un determinado proceso. Por ahí, por ejemplo, los que trabajan en el campo de la biología, por ejemplo, en el campo de la biología genética, por ahí hay hallazgos. Recuérdense ustedes por ahí, Gregorio Mendel hizo por ahí sus leyes, estableció esas leyes, pero en el tiempo que vivió Mendel, por ahí todavía no se hablaba de clonación, pero con lo que él hizo, los hallazgos que él hizo, los aportes, entonces eso indujo a otras situaciones de mayores proporciones de alcance científico, como son las clonaciones, por ahí los organismos transgénicos, ahí se modifica ya toda esa parte, pero ya se tenía algo con que empezar a ir haciendo el proceso de mejorar esa parte. Solo les menciono esa parte en el sentido de la genética. Hay muchos más campos donde se ha ido mejorando. En el campo, por ejemplo, de la bioquímica, por ahí se va mejorando toda esta parte. Entonces, vamos a ver que el proceso se va a mejorar a través de este método, parte del método que se utiliza para llegar a verdades. Realiza experiencias con el fenómeno estudiado, variando en una las variables que intervienen hasta inducir una ley que la relaciona y poderlas explicar de mejor manera. La ley inducida entonces, para que sea cierta, debe cumplirse siempre. Así se confirma la hipótesis de partida. Este método nos induce al descubrimiento de una teoría por medio de las experiencias. Es decir, aquí una teoría es algo que ya se comprobó, muchas veces se repitió la variable y se repite, entonces se llega a una teoría que ya es con una esencia de verdad, con un margen de error que de alguna manera eh, no va a ser refutada, no va a ser votada tan fácilmente porque ya se llegó a una conclusión de acuerdo a la experiencia. Entonces, el inductivo es el que por medio de experiencias propias o experiencias experimentales se va mejorando la explicación de un fenómeno determinado. Veamos este ejemplo de la actividad sobre el método de inducción. En la escena vamos a ver las marcas en el suelo de los lugares donde estaba un móvil. Sí, un poco de física por acá. Ustedes van a analizar por ahí los datos contenidos en la tabla que resume las posiciones de un automóvil frente al tiempo y ejercita la capacidad de inducción. Es decir, ustedes acá van a ver por ahí eh, la imagen y vamos a inducir a una situación experimental para poder explicar de una manera racional este fenómeno. Si quieren repasar algún concepto, mire la escena en su unidad original. Si no inducen nada de esta experiencia, quizás la pregunta de las actividades van a ayudar aquí un poco. Vean ustedes la imagen. Acá tenemos nosotros, acá tenemos nosotros el tiempo y la posición. Vean ustedes, en un segundo, 5 metros, ¿sí? En 2 segundos, 10 metros. Esas son variables. Es decir, aquí tiempo versus posición. Es decir, en un minuto tenía 5, en 2 minutos 10, en 3 minutos 15, en 4 20. Y ahí hay una relación. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿cuánto tendrá aquí a unos 20 segundos, por ejemplo? Yo ya deduzco, yo ya de alguna manera me va induciendo esta primera parte de la experiencia, ¿sí? Por aquí hay una experiencia en 1:5, en 2:10, entonces yo digo, bueno, va aumentando, a medida que va aumentando el tiempo, va aumentando también la posición, pero de 5 en 5. Entonces yo por ahí voy, de alguna manera, eh, explicando, sacando mis datos de lo que yo estoy observando, de lo que yo estoy experimentando. Entonces, la actividad número 1, observa las marcas de los puntos donde estaba el automóvil en cada segundo, ¿sí? Por ahí las marcas.
¿Qué puede decir de la distancia recorrida en cada segundo? Sí, la distancia recorrida en cada segundo. ¿Recorre la misma distancia en el tercer segundo que en los tres primeros? ¿Ustedes qué dicen? Esa actividad. La actividad número 2. Observe el espacio que se recorre en un segundo. Es induce por, ¿sí? Observación, el espacio que se recorre cada medio segundo. ¿Qué velocidad llevaba el automóvil? Bueno, les dejo esta parte como un ejercicio que ustedes de alguna manera analícenlo nuevamente, vean por ahí y ustedes dicen, bueno, tengo que sacar mis conclusiones y esto es una actividad donde se hace uso de ese método inductivo por medio de alguna situación que yo estoy observando y que se va repitiendo y que se repite y que tiene algunos elementos de variables, entonces yo puedo responder a esto, puedo explicar inclusive en tiempo de una hora cuántos va a recorrer si lleva esa secuencia. Y si usted se da cuenta por ahí, se hace uso de la matemática. Vamos entonces con el otro. Ya nos quedamos con la actividad esa por ahí acerca del método científico, de esta parte del método inductivo, que es parte del método científico. Por ejemplo, acá dice el método teórico. Esto es teoría. La otra es práctica. El inductivo es práctico. Esto es deductivo. Deduce. Aquí hace uso más de la razón para poder explicar ciertas situaciones que luego también se van a comprobar y se va a utilizar, se va a combinar el otro método que vimos en la otra explicación. Newton, por ejemplo, utilizó este método, el método deductivo, para elaborar la teoría de la gravitación universal, la ley de Newton, ¿verdad? Muy conocidas. Einstein, por ejemplo, utilizó el método deductivo también para elaborar la teoría de la relatividad. Por ahí él estableció esa su fórmula tan famosa relacionada con la masa y la velocidad de la luz al cuadrado. Él dedujo esa situación matemática también. Desde luego él era matemático y físico, entonces se hace uso de la matemática, pero se parte de una deducción, deducen por medio de ideas, unas situaciones eh, que llevan mucha verdad. Vamos a ver qué nos dice acá. Einstein utilizó el método para elaborar la teoría de la relatividad. Partió de una teoría, ¿sí? Ya había algo preestablecido de donde él partió, no sale de la nada, que imaginó y dio por supuesto una serie de axiomas o definiciones previas. Al aplicar estos axiomas, es decir, los enunciados, se llegaba a unos resultados, leyes que contradecían el sentido común, pero que resultaron ser ciertos cuando en años posteriores fueron sometidos a experimentos diseñados para comprobarlos. Por lo tanto, el modelo es teórico en su partida, pero totalmente experimental en su validación. Por ahí entonces, de acuerdo a esta teoría de la relatividad, se logró determinar, como es, por ejemplo, que los esos móviles, esos cohetes, los aviones o los cohetes, hablando un poco más allá de salir del espacio, no pueden salir en línea recta, sino que tienen que salir como que estuvieran traspasando un caracol y tienen que, de alguna manera, buscar la salida, porque si ellos se van en línea recta, de acuerdo a la teoría de la relatividad por ahí, de la parte gravitacional, van como que fueran a chocar. Entonces, a partir de estos experimentos, se logró determinar que ellos van saliendo en espiral hasta encontrar la salida. Por lo tanto, el modelo entonces al principio es teórico. Él, de alguna manera, racional, propuso esta parte por medio de axiomas, desde luego utilizando por ahí fórmulas matemáticas para poder decir, miren, yo considero que eso, pero luego los avances científicos experimentaron y lograron de alguna manera eh, hacer verdad ese razonamiento que este personaje formuló. Newton también elaboró su teoría y se apoyó en las matemáticas y en unos axiomas también que enunció basándose en hechos estudiados por otros, sin hacer ninguna experimentación personal. Sus teorías fueron luego plenamente confirmadas, ¿verdad? Por ahí
se logró determinar la velocidad, la masa, ¿sí? Por ahí se logró también que estaba afectado por la gravedad, el movimiento, las tensiones, toda esa parte que solo estaba en la mente de Newton, al principio como ideas explicadas mediante axiomas, pero luego, por medio del método inductivo, se logró experimentar, ¿sí? Eh, Prueba el método deductivo con esta actividad. Veamos esta otra actividad que va a quedar por acá. Supongamos que debido a tu experiencia diaria con diversos líquidos y sabiendo que unos son más espesos que otros, enunciados, vamos a enunciar esta teoría. Un cuerpo de cualquier forma que cae dentro de un líquido que es el doble de espeso que el otro, tarda doble tiempo en recorrer la misma distancia, al deducido teóricamente. Por aquí se está deduciendo, es decir, si hay un líquido muy espeso y uno deja rodar por ahí alguna esfera, entonces uno dice, yo considero, ahí va la idea, ¿sí? Va la deducción. Ahora hace falta que uno de alguna manera lo explique, pero que luego vamos a utilizar el deductivo para poder determinar si lo que estamos pensando y lo que estamos analizando, lo que estamos escribiendo, es realidad o no. Muy bien. Por ser el doble de espesos, unos líquidos frenan el doble que otros. Suscribes esta teoría. La única manera de saber si es cierta es comprobarla experimentalmente. Usa la escena de esta página, es decir, lo que teníamos anteriormente, lo que vamos a presentar, perdón, y vamos a tratar de enunciar otras teorías sobre cuerpos de distinta masa o distinta forma cayendo en esos líquidos que nosotros de alguna manera nos estamos formulando. Vamos a escribir la teoría, vamos a probarla experimentando con esta escena que vamos a ver acá. Vean esto, la altura. Vamos a dejar caer por ahí, de alguna manera la altura, en este caso, y el tiempo que llega. Por acá vamos a suponer que vamos a soltar esta esfera en un líquido. ¿Cuánto tiempo tarda? Por ahí podemos también hacer, no tan grande el experimento en aceite, por ejemplo, de lo que se utiliza en la casa para ver si va al mismo tiempo. Estamos experimentando. También estamos utilizando por ahí algún instrumento, algún cronómetro, una cinta métrica, donde vamos a utilizar también la matemática. Veamos entonces por acá, si ustedes son atrevidos, si son valientes, van a hacer el experimento por ahí, de repente consiguen aceite de ese que se le cambia a los automóviles en un vaso transparente, ustedes dejan caer por ahí una, una esfera, hay alguna canica, algún 5 por ahí de diferente tamaño, no hay necesidad de hacer muchas cosas para deducir. Uno dice, bueno, yo sí considero. Entonces hace uno lo que uno piensa y luego, si lo que uno pensó con el experimento coinciden, entonces nuestras deducciones son verdaderas. De lo contrario, van a ser refutadas a través de la experimentación. Entonces dice, deja caer cuerpos diferentes. Vamos a anotar los tiempos, vamos a anotar entonces la caída, qué conclusiones pueden ustedes obtener estudiando los resultados que van a obtener. Sin variar el dato de la masa, deja caer cuerpos de diferentes formas. Pueden extraer alguna relación entre estos tiempos de caída de acuerdo a la forma. ¿Cómo se justifica esto que sucede, estos resultados? Y la número 3, deja que caiga siempre los cuerpos de igual forma y masa. Solo debes cambiar la densidad, es decir, la espesura por ahí del líquido donde está de alguna manera cayendo el objeto. Eh, por ejemplo, del aire, entre sus experiencias y otras, también deben de tomarlo en cuenta. Cómo cambia el tiempo de la caída, qué conclusiones tienen ustedes al final. Vean ustedes que este experimento es así bastante esencial, donde se va a hacer una combinación. En este primer paso de la deducción, lo que yo pienso que va a pasar, pero ya de manera experimental, utilizando el inductivo, vamos a comprobar si nuestro razonamiento tenía esencia de verdad o estábamos equivocados. Muy bien, ahora me voy a pasar propiamente a los pasos del método científico. Hablar de esto es, jóvenes, muy amplio, es demasiado
demasiado contenido y aquí pues está un poco resumido, pero vamos a ver los pasos, el modelo de este método científico. Número 1, observación. Observación, pues es uno de los pasos que son como sensoriales, ¿sí? Utilizando nuestro sentido de la vista, vamos nosotros de alguna manera a ver, en primer lugar, ver, pero no solo vamos a ver como normalmente de manera sensorial lo hacemos, sino que nos vamos a detener con cuidado, con atención y de alguna manera cuando yo observo algo, esto lo voy a anotar o como ahora está de moda, si hay una observación, foto, ¿verdad? Por ahí alguna imagen de diferente perfil. Luego que nosotros tenemos ya la observación, tanto física, digamos de una manera superficial, como de algunas otras cualidades, ¿sí? Cualidades que va a tener lo que yo estoy observando. Observación. Es una descripción la que yo voy a hacer por medio de mi sentido de la vista. Luego tengo yo por acá el planteamiento del problema. Luego que yo ya observé el planteamiento del problema, no se hace un gran relato, simplemente surge de una pregunta, ¿sí? Una interrogante, una o dos interrogantes por ahí, y nosotros nos planteamos un problema. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Qué sucedió? ¿Será que le afectó? Entonces nos planteamos el problema, ¿sí? ¿Será que es por, de alguna manera, las preguntas en el planteamiento del problema? ¿Es por falta de alimentación? ¿O será que es genético? ¿Será que le afectó el clima? ¿Puede ser alguna alergia? Es decir, nos planteamos un problema. Luego viene la hipótesis. Respondemos la pregunta que nosotros nos hicimos. Y entonces uno viene acá y dice, posiblemente, yo me imagino aquí, ya vieron, se está usando ya el deductivo. En la hipótesis se utiliza ese método general de la investigación que es el deductivo. Uno deduce que puede ser cierta causa la que llevó a ese problema. Entonces viene la hipótesis. Nosotros nos podemos plantear no solo una hipótesis, posiblemente esa palabra, ese posiblemente, la razón sea la siguiente, o podría ser también, o quizás, esas son los términos que utiliza la hipótesis para poderse plantear. Posiblemente, quizás, la razón sería, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que, luego de formularnos la hipótesis, vamos entonces a comprobar lo que nosotros nos imaginamos que dio lugar a ese fenómeno. Entonces, por medio de la experimentación, como en el ejercicio que está ya planteado anteriormente, entonces vamos a experimentar a ver si lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo analizo por medio de mi razón es verdad o es falso, y eso me lo va a dar la experimentación en una primera parte. ¿Sí? La hipótesis entonces es testeada, ¿sí? Una cantidad suficiente de veces como para establecer una regularidad. Si se repite la variable de unas 3, 4, 5, unas 10 veces, entonces uno dice, sí, ya me estoy acercando a la verdad. Entonces obtengo resultados. De la experimentación, por ahí se obtienen tabla de resultados. Con los dos pasos anteriores, podrá determinarse entonces si la hipótesis planteada es cierta, falsa o es irregular. A veces pasa, a veces no. Entonces todavía no se puede dar una veracidad acerca si es así o no. En el caso de que la hipótesis no pueda ser comprobada, se podrá o se debe formular una nueva. Si no es esto lo que causa el problema, ¿qué será? Vean ustedes, no sé, pero los que se dedican a la mecánica, ellos a veces deducen solo con escuchar el sonido, ven el humo que está liberando el vehículo, la forma de moverse el vehículo, ellos deducen. Ellos dicen, es tal situación, deducen. Entonces ellos empiezan a desarmar y muchas veces son acertados, los que tienen mucha experiencia, aciertan y otras veces pues, nada más les quitan ahí las piezas y dicen, no, no era eso, ¿verdad? Entonces debe de ser
y ahí viene la otra hipótesis, ¿sí? Si no se comprueba, debe formularse otra. Luego de la hipótesis, surge la tesis, ¿sí? Algo que uno dice, luego de hacer la comprobación de la hipótesis por medio del experimento que consistió en tal situación, se obtuvo lo siguiente, ¿sí? Si la hipótesis no es refutada, no es de alguna manera votada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaboran entonces la tesis que lleva a las conclusiones para dictar leyes y teorías científicas, que es cuando ya en la teoría es donde se publican esas conclusiones del problema y se describen los hallazgos obtenidos para que la comunidad conozca e implemente las recomendaciones necesarias para que no sufran el fenómeno o que de alguna manera lo puedan sanear. Entonces, jóvenes, de manera muy general, como les digo, de hablar del método científico es hablar también de los tipos de conocimiento que hay, los tipos de ciencias, las características que tiene el método científico, pero por cuestiones de factor tiempo, debo de dejar por acá en este sentido el tema, que queda mucho más de qué hablar, no se queda solo acá, esto todavía eh, tiene mucho de qué hablar, pero básicamente esto es lo que debemos nosotros conocer para poder eh, sacar nuestras conclusiones, decir cuál es la importancia de utilizar el método científico para poder explicar fenómenos naturales. La ciencia, como la biología, la química, la física, son ciencias que son experimentales. Deben de comprobarse para saber si eso es verdadero o es falso, para poderlo utilizar, como decía al principio, para el desarrollo de la humanidad. Muy bien, jóvenes, por el momento entonces yo dejo por acá el tema del día de hoy y luego nos estaremos comunicando por otra vía para poder ampliar, poder compartir más acerca del método científico. Me dio mucho gusto poderles apoyar, poderles compartir el tema. Nos vemos en una nueva oportunidad.